Hola, buenas tardes. Darles la bienvenida a un nuevo programa de Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Es realizado por Cerval en Radio Universidad de Chile y es transmitido por nuestro canal de YouTube Centro Cerval Chile. Nuestro invitado es Mauricio Celedón Bañados. Él es actor, director de teatro y dramaturgo. Es chileno y hace más de 40 años que vive en Francia. Ha desarrollado importante trabajo en el arte del mimodrama. Es fundador del Teatro del Silencio, compañía que dirige hasta hoy. Mauricio, agradecer el hecho que nos hayas recibido en tu casa acá en París. Pero para mí es un placer realmente y, y además el lugar como para mí el mejor para recibir a alguien, ¿entiendes? Porque decir que en el fondo me siento bien. Perfecto, ¿Te das cuenta? muchas Mejor que gracias. en un café o que en la Coupole o que en Saint-Germain-des-Prés, que podría haber sido en otro lugar. Podría haber sido, así que Claro. más Pero así gracias. que bienvenida. Bienvenidos. Gracias. Mauricio, yo quisiera comenzar preguntándote por este recorrido tuyo. ¿Cómo es que llegaste o decidiste venir a París? ¿Qué te trajo? Que me trajo a ¿Qué mí te a trajo a París. ti a París? Mira, dice, un momento histórico, por supuesto, es decir, porque yo viajé el año 80. ¿Ya? Ya, Yo viajé el año 80, estuve un año y pico en Madrid, ajá, al principio, donde hice teatro de calle, porque yo en el fondo lo que hacía en Chile y que lo que hice en Chile era mimo, ¿entiendes tú? Si fuera de estar en la escuela de teatro o en el liceo también hacíamos teatro, desde chico, desde siempre teatro, chico, desde, y chiquito. desde chiquito imitando, así. Y en el fondo yo tuve un gran maestro que viene de Jodorowsky. Ajá, ¿Ah? Jodorowsky arma los primeros mimos en Chile y ya, luego Neuswander, Enrique Neuswander, ajá, toma los mismos. Jodorowsky parte hacia acá, empecé a trabajar con Marceau perfecto. y eh, era academia, ¿entiendes tú? Porque en el fondo el mimo, ¿ah? Sí, Es decir, al contrario de ser como el teatro como escuela, ajá, es, va más de discípulo es decir, de maestro a a discípulo. discípulo, ¿Entiendes tú? perfecto. Ah, y es más sufrido, te lo digo de todas maneras, Más ¿entiendes tú? sufrido. Porque claro, tienes que esperar, el maestro, en el fondo el maestro es el que te da el tiempo Ajá, de tu preparación. va marcando los tiempos. Claro, va a marcar, él sabe cuando Sabe. tú estás listo, cuando tú y eso fue harto tiempo. Con Neuswander yo empecé antes del golpe. Ya, ¿Ah? Y yo estaba entre el colegio y la academia, ¿entiendes ajá, tú? Y luego estuve un tiempo, seguí con él, ajá, seguí estudiando. Luego trabajé en el teatro, en el ya, Petropol, que era la Casa de la Luna Azul. perfecto. Ya, que Ajá, se desapareció lamentablemente con Baldrich, con el castillo, estaba una cantidad de gente preciosa en ese tiempo. Eh, y él volvió, estaba en el golpe, estaba en Venezuela y vuelve a Chile y retoma, se quedan todos, se queda Apache, se queda el Jaime Schneider, se queda la Figueroa y él vuelve y él vuelve. con un amigo mío que le Ya, hacía las luces. Yo por eso oh, en el fondo entré a estudiar con él. ¿Entiendes tú? genial. Y pasaron harto tiempo, porque en el fondo, digamos, desde el 73
73, 74, 75, 76, 77, 68. Ajá. Ya como por ahí en 68 ya empecé a actuar con él. Ah, bien. 78, 79 y el 80, bueno, yo viajo por 3 meses a París, es decir, venía a París realmente, Ya. y me quedé por azar, por esas cosas de la vida, Ajá. en el fondo no tan ni por azar, pero porque la policía me tomó en el aeropuerto. ¿Ya? Te lo juro, me encontraron como muy hippie en esa época y, y yo tenía un amigo pianista del colegio que estaba en Madrid y cuando la policía, bueno, me toma, yo lo llamo y me dice, bueno, te vamos a ir a buscar. Ellos querían saber si yo realmente me venía a quedar, ¿entiendes? Ok. Era un tiempo donde había muchos exiliados argentinos y mucha gente también de Chile que Chilena, se iba sí. a quedar. Mi idea era absolutamente quedarme en el fondo. Perfecto. Sí. Y eso fue bueno porque conocí algo que realmente había conocido en una gira con él, a un teatro de calle colombiano, Ya. me había gustado mucho, y después en Madrid me encuentro con el teatro de calle. Genial. ¿Ya? Y primero hago mimo en la calle, que nunca había hecho, Ya. porque el Petropol era como, era un mimo sin máscara blanca, ¿tienes tú? Nada que ver con marzo, se hablaba, se cantaba, había, es decir, ella tenía su manera de hacer, ¿verdad? Ajá. Su manera especial, Ya. pero con técnica, con Pero bastante, con con técnica. buena técnica, muy buena. Ajá. Él estuvo también en Europa, por supuesto. ¿Mm? ¿Y el de ¿Mm? calle? ¿Ah? ¿Y el de calle Y cómo el de era? calle, yo estuve en la calle con gente de calle en el fondo, al Ajá. principio, me hizo un traje de Pierrot, Ya. y hacía mimo en la calle, así, en el Ajá. Retiro, empecé en el Retiro y luego en el Pasaje del Sol nos Perfecto. encontrábamos y después nos empecé a encontrar con varios mimos y ya era como hasta que un día fui al conservatorio y había un aviso que decía, se busca actores. Ya. Era una compañía. ¿Ya? Ajá. Y ese era el Teatro Lejanía, que en estos momentos está en Sevilla, en ese momento estaba, que lo lleva Iniesta, ¿ya? Ajá. Un Ricardo Iniesta, y con él empezamos a hacer bastante obra, es decir, me encontré con un grupo de trotskistas, eran en Madrid fumando, todo el mundo en la calle El Pez, en plena Malasaña, ¿entiendes tú? Ajá. Y en el fondo yo empecé a dar clases a ellos de lo que yo Genial. sabía, ¿entiendes? Así que en el fondo ese tiempo con mi maestro, con Enrique Neusmander, en el fondo me sirvió para armarme de algo, ¿entiendes? Sin duda. Ajá. Como decir, ya con una técnica básica, pero Ajá. técnica, Impecable, así como. es decir, tenía, claro, él era muy riguroso, ¿entiendes? Exactamente. Entonces no era a clase por hacer clases, ni sino que, Ajá. es decir, y sobre todo si tú te quedabas tantos años, ¿entiendes? Sin duda. Sin duda. Y entonces, ¿qué es lo que era un poco París? Porque tú me dices qué es lo que era este viaje a París. Era un poco salir de Chile Ya. de una manera que puedo decir que realmente, te voy a dar un ejemplo. ¿Sí? El ejemplo, Perfecto. Perfecto. nosotros vivíamos en una casa patronal que tenían las Vicuñas en la Florida. ¿Mm? Ajá. Y éramos, por ejemplo, 10. ¿Ah? Lleno había una mujer con un niño y después éramos todos muy jóvenes, pero todo el Joven. mundo era o poeta o pintor o, Escritor, qué sé claro, yo, como el mundo del arte claro, en pleno.
Y ahora, ¿qué pasaba? Nosotros éramos 10 en una casa inmensa en la Florida, una casa patronal de barro, preciosa, Como adobe. la adobe, claro. ¿Y qué pasaba? De que tú no podías ser más de 10. Ok. Eso pasaba bueno, fuera los toques de queda y esto y lo Todas esas otro, cosas. ¿ah? Las reuniones máximas eran de 10 y nosotros ya éramos 10. Entonces, imagínate qué pasaba los fines de semana cuando llegaban las amigas, los amigos de cada uno, ya éramos 20. Y si llegaban otros, éramos 25. Entonces, la Claro. policía empezaba a llegar, terminábamos siempre Con la con la policía policía de encima. Chile, claro, Ay. en train de gâcher la fête, como se dice. Sí, Ajá. Bien. bueno. Y entonces eso era insoportable para mí, Insoportable. era insoportable. Igual era muy raro ese tiempo, porque era un tiempo de silencio, de un silencio eh, 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 Como retenido, reprimido. claro, ¿entiendes tú? Mm. Y esa manera de vivir sin esa libertad, sin Ajá. libertad, era muy frustrante Mm. yo tenía en ese momento de haber tenido 21 22 años, entre los Ujú. 21 y 22, y, y tú de repente no podías, estaba en la micro, sí, y tú no sabías quién estaba atrás tuyo en la micro, no, Exactamente. ¿verdad? Tú lo habías vivido. Sí, Ah, sí. y entonces era como hablar con claves, ¿entiendes? Porque Ajá. entonces, bueno, vamos a hacer esto y lo otro. Sí. Y bueno, y ahí también era bien seguro también otra cosa, que fuera de que yo, mira, el otro ejemplo mágico es que la calle Villavicencio, que Ajá. ha vuelto a la vida, donde estaba la Casa de la Luna, azul, Sí. y estaba la UNTA, que yo viví todo el tiempo de que se hizo la UNTA, que es decir, Ajá. yo vi construir la UNTA porque yo estaba en el Teatro Petrolero, atrás, Atrás. atrás de la UNTA. Sí. ¿Mm? Y, y la UNTA y la gran cafetería que había y el lugar qué sé yo, un lugar cultural maravilloso, ¿entiendes tú? Que ahora, gracias a Dios, pasó a ser diferente, pero volvió a ser lo que era. Está volviendo. Y está volviendo, claro, a Mm. poco. Y justamente este señor se va a instalar ahí, ¿no? Entonces, todo lo que pasaba, era muy bello lo que pasaba en un tiempo, porque se juntaron entre el ambiente de mayo del 68, por eso también Ajá. París yo lo tenía muy al tanto, es decir, no Ajá. solamente por sus poetas, ni porque sabía que era una ciudad excepcional, ¿m? Sí. Sino que también por sus escritores, por Baudelaire, por en el fondo por Rimbaud, por Saint-Germain-des-Prés, todo eso me llamaba Mm. mucho la atención, es decir, ah, y ahora, ¿qué pasa en esa calle? Porque a eso voy para no perderme. Ajá. De que de la noche a la mañana, pap, hay una caseta con un carabinero, entonces tú tenías que pasar el carnet para entrar a la calle de Ay, Villavicencio, ¿m? dejar tu identificación Tu ahí. identificación y tomarla. ¿Sí? Como en el pedagógico. Yo también estuve en filosofía un año, en pedagógico, y Ya. después donde era más suple después fue en la Chile, en la Escuela de Arte Dramático, en el fondo, en Perfecto. la Escuela de Teatro. Ujú. ¿Mm? Bien. Pero ese era el ambiente, entonces... y yo me quedé en Madrid, empecé a trabajar en la calle, descubrí la calle, los zancos, descubrí lo que... Había un grupo maravilloso que era catalán, que estaba Ajá. muy de moda, se llamaba Els Comedians, ¿ah? Ya. Y ellos hacían un espectáculo que giró mucho y eran como alumnos de Eugenio Barba, ¿entiendes tú? Estaba Eugenio Barba que ya había comenzado, ¿entiendes tú? Con la calle, y yo conocí la calle por necesidad, porque en el fondo yo tenía que pasar el sombrero al Sombrero. principio, Sí. ¿ah? Y luego ya estando en este grupo más asentado, pude trabajar y dirigir ciertas cosas, Perfecto. co-dirigir con Ricardo alguna obra, ¿viste?
Y desde ese sitio, ¿Mm? Mauricio, el silencio, porque me hablaste de este silencio represivo, así Sí. como, ¿cómo articulas en la creación o co-creación del teatro del silencio? Que no sé, el teatro del silencio, yo creo que lo tenía como, lo empecé a tener en la mente, porque yo luego de estar un año y tanto en Madrid haciendo teatro de Sí, calle, que me gustaba y todo lo que tú quieras, y que estaba ajá, bien, y dije, bueno, yo no vine a hacer teatro de calle, yo vine a ver a Marceau aquí, es decir, yo ajá, quiero ir a estudiar con él. perfecto. ¿Entiendes tú? Ese era el foco. Claro, porque en el Petropol, si tú quieres, como Marceau había estado en Chile y Ujú. fue al Teatro Petropol, siempre se hablaba de él y de que había estado Mm, ahí. Y yo Marceau lo veía así como, pues, como en fotos nomás, ok. ¿entiendes tú? Como con su VIP, con su personaje, ¿entiendes tú? Ah, y tenía muchas ganas y él tenía una escuela acá en París. Y por esas cosas de la vida maravillosas y crueles a la vez, es decir, que yo haciendo teatro de calle, porque era muy loco en ese tiempo, era muy niño y nos tirábamos desde el tercer piso así con una especie ¿cómo se llama?, de arnés, ¿ah? Sí. ¿Ah? Y con un caballo me tiraba yo, con un Pegaso, ¿entiendes tú? Y me hice mal a un disco, Oh, a un disco pero igual seguí, me operé, ya. voilà, en Madrid, y de todas maneras dije, voy a ir a París. Y como llegué a París y no podía, porque al final andaba con un yeso, ¿sí? Ya. Me tocó un azar que fue maravilloso, ¿m? De que me inscribí donde Etienne de Cruz, ¿entiendes tú? Ok. Que es Etienne de Cruz. ¿Quién es? Etienne de Cruz es el maestro de Marcel Marceau. Oh, Entonces yo llegué a una casa como esta, una casa él tenía él, ajá. y abajo de su casa tenía una cave donde habían dos cursos, uno en la mañana y en la Genial. tarde, uno para los ancianos élèves, eh, y me encuentro con él que tenía 83 años, Oh, con dos asistentes maravillosos y gente que... Y ahí empiezo y entiendo otra manera de hacer mismo, que es porque la inteligencia de este hombre, él empezó con Jolie Barrault, ¿ah? ya. ¿Mm? Y la inteligencia de él, lo maravilloso de él, fue que empezó a escribir, ¿ah? ¿Entiendes tú? A escribir una Perfecto. gramática corporal. Genial. ¿Entiendes tú? Con los movimientos del cuerpo, y Ajá. empezó a crear una estatua móvil, ¿ah? Y Perfecto. pasó por mucho tiempo, y yo lo conocí, imagínate, tenía 83 años, ¿ah? Y era un señor así que hablaba, y yo no entendía ni el francés, y yo como llegué con el yeso, te lo Con juro, yeso, ¿ah? como con un corsé. Me hizo, sí, claro, como un corsé, y yo dije, bueno, yo estoy inscrito aquí, me miró así, ya, siéntate ahí. Y yo estuve como 3 meses, o 2 meses y medio sentado, mirando, ¿ah? Hasta que me sacaron el yeso y empecé a moverme de a poco, Poquito a poco. claro. Y duró un tiempo, y duró, claro, eso de haber durado un año, porque justamente la escuela de Marceau había empezado y no podía hacerla con yeso, porque la escuela de Marceau era otra cosa. Y Ajá. pasó todo un tiempo, como un año y tanto, y fui a ver a como unas puertas abiertas se llaman, ¿ah? Ya. De la escuela. ¿M? Ok. Habían tres escuelas, era la escuela de Decroux, ¿ah? Sí. Estaba la escuela de Jacques Lecoq, ¿m? Ajá. Y la escuela de Marceau. Eran Perfecto. los tres maestros del gesto en Genial. París, ¿entiendes tú? En la Genial. época, vivos, Vivos. ¿ah? Los tres Ajá. vivos. Decroux había echado a Marceau de la escuela, Ya, ¿y por qué lo echó? porque él me molestaba de que Marceau hiciera otras cosas,
él tenía que, tú cuando estabas en su escuela tenías que hacer lo que él Decía. decía. Perfecto. ¿Ah? Y Marceau, como tenía un genio, y se empezó a hacer famoso y empezó a trabajar en teatros y a hacer sus pantomimas y esto y lo otro, Lo echó. no le gustó. No. ¿Ah? Entonces, eran dos escuelas que estaban como así y eran como escuelas, como éramos discípulos también, ¿entiendes Sí, tú? sí. Entonces, este estilo no tiene nada que ver, esta gente no tiene idea de lo que es el mismo, ¿entiendes tú? Ajá. No sabe lo que es una traslación, ni no sabe lo que es una rotación, no sabe lo que es un triple diseño, lo que es una Torre Eiffel, lo que es un anelé, un anillo, ¿entiendes tú? Ok. Porque esa es la cosa maravillosa, y por eso esa técnica todavía queda. Perfecto. ¿Mm? Genial. Pero así todo, cuando fui a ver a Marceau, ¿entiendes tú? Como Marceau había estado en Chile con mi maestro, y había estado con Jodorowsky también, ¿entiendes tú? Ajá. ¿Mm? Jodorowsky, para que tú sepas, por ejemplo, Jodorowsky, una de las más grandes pantomimas, o dos o tres grandes pantomimas que hace Marcel Marceau, que es La Máscara, que es muy conocida, ¿entiendes tú? Que es un escultor que se pone una máscara de risa y se queda con la risa Ay. y se la trata de sacar Y no puede. es como dramático porque en el fondo se la está tratando de sacar, pero está con el Ay. rictus de... ¿Mm? Y no. Ajá. Es increíble, Es esa pantomima, y esa la tremendo. escribió Jodorowsky. Ok. La caja también, ese hombre que se va enfermando poco a poco en la caja. También Ah, viene de Jodorowsky, ahí va. hay varias Sí. de Jodorowsky, es Es todavía creador. un gran creador. Sí, sí. Y yo fui a hablar con él y le dije, bueno, yo le traigo, porque eso pasa, yo le traigo saludos de mi maestro Enrique, nos dice, tú eres chileno y esto y lo otro. Sí, yo le dije, soy chileno y dice, sí. ¿No te gustaría venir a la escuela? Me Ah, dijo, mira, ven a verme mañana, porque así son las cosas. ¿Entendés? Él ajá. estaba ensayando en la escuela, que tenía una escuela, tenía un auditorio, teníamos una sala de danza enorme arriba, otra en el tercer piso, y el auditorio es donde se hacían las clases con él, y también la acrobacia y las cosas grandes. Ok. ¿Mm? Había de todo en esa escuela, había esgrima, batón, todo el juego de batón, danza clásica, jazz, por Qué decirlo, lindo. acrobacia artística, acrobacia que yo no hice mucho porque como tenía la espalda media jodida, Claro. acrobacia circense, Ya. y después teníamos tres maestros de mimo, donde Perfecto. uno de ellos era el hijo de Cruz, ¿Ya? Maximilian, que es maravilloso, un ser maravilloso, y Le Breton, Monsieur Le Breton, y Marceau, cuando estaba, porque viajaba mucho Ya. Marceau. Cuando estaba, lo teníamos. ¿Ah? Así Genial. que y yo lo fui a ver, ¿sabes tú? Esas cosas de que te dicen, bueno, ven a verme mañana, y ¿cómo te lo puedes creer tú que te va? Pero es eso del Sí, discípulo, te das cuenta como sí, que el otro, sí. viene de Nois Vander, entonces él había visto el trabajo de Nois Vander Ajá. en Chile, ¿entiendes tú? Sí. Ah, Era amigo de Pablo Neruda, ¿entiendes Ay, tú? sí. Había estado en su casa, Ajá. tenía toda una historia con Chile que él amaba a Chile. ¿Mm? Y, y me dijo, ¿por qué no vienen a la escuela? Yo dije, mire, yo tengo un solo problema, y esto te lo cuento a ti porque fue así, Ya. Es una anécdota de verdad. Yo le dije, mire, yo tengo un solo problema, es que no tengo plata. ¿Mm? Ajá. La escuela valía, pero no era ni tan cara, pero para los extranjeros eran como 400 euros por cada 3 meses, ¿entiendes Ok. tú?
Y yo vivía en un techo de París, ¿entiendes tú? Es decir, que cuando estaba con De Cruz, es decir, en Ajá. un techo y en el fondo como estudiaba, ah, bueno, con De Cruz yo podía un poco más trabajar en mismo, ¿ah? Porque no, Ajá. yo, gracias a Dios, nunca he trabajado en nada más que en eso, Perfecto. que en teatro, ¿entiendes Sí, tú? sí, ¿Mm? sí. Eh, y me dijo, mira, bueno, ven, pero tienes que pagar la inscripción para dar el examen, porque ¿Para entrar? solamente no para entrar, No. para dar el examen sí quedabas. Oh, ¿Mm? Es había que decir, pagar como para para el nada derecho más, al para el examen. derecho al examen tú Ya. tenías que pagar 100 euros Ok. para inscribirte, para entrar. ¿Entiendes tú? Y me dijo, eso, haz eso, y ya Y veremos, veremos. claro. Ya. Y eran 2 días de audición, ¿no? Yo le hablé de que yo tenía problemas con la espalda un poco para que me dispensara un poco de la acrobacia, ¿no? Pero todo lo otro Perfecto. lo podía hacer, la danza, y había teatro también, había arte dramático, Ok. era una escuela que, Completísima. completa, muy completa. Ujú. Y en la época muy bien, muy buena. ¿Ah? Así que y me vio y el primer día después corrió así detrás de mí y me dice, va bien la Va cosa. bien. Sí, ya, y ¿Y tenía quién que- examinaban? ¿Él examinaba o habían no, todos otros? los profesores, es decir, tenía el profesor, pasaba por la danza, pasaba por casi todos los cursos, ¿entiendes? Por Ok. eso tenía una audición de 2 días De de audición. día, ¿Mm? sí. Claro, era precioso la escuela. Y al segundo día me dijo, ya, vamos a hacer una cosa. Ya. Voy a hablar con él. Ahora lo puedo contar porque está muerto. Ya. Que en paz descanse. Sí, no, fue precioso. Porque me dijo, mira, vamos a hacer una cosa. Voy a hablar con el administrador. ¿M? Ya. ¿Ya? Y le voy a pedir becarte este año. Perfecto. ¿M? Así, pero tú no le puedes contar a nadie de la escuela, porque es que estás becado. Entonces, Sí. Así como, esto es un más secreto, silencio, más claro, silencio. silencio, es un secreto entre nosotros, Ya, ya, que te quede claro. ya. Yo no le conté a nadie, A nadie. no, por ningún Sí. motivo. Y luego, eh, porque fueron 3 años de escuela y yo después lo acompañé como también en cursos en Estados Unidos y mucho en Italia y trabajé con su mujer. ¿Ah? Perfecto. Eh, y en el fondo no salí más de la escuela, ¿entiendes tú? Como en 3 años más. Y luego cuando terminé la escuela volví donde De Cruz para ¿Ya? ver cómo estaba, tenía 87 años y era maravilloso, es decir, como que... Y siempre he vuelto donde los maestros, entonces siempre ha Ay, sido como una cosa así. Y él luego pidió a Chile, pidió por la embajada, por el CRUZ se llama, que es una cosa, pidió que me dieran una beca para genial. hacer los otros años que me quedaban, ¿entiendes tú? Genial. ¿Mm? Qué Y había una lindo. mujer preciosa que es la misma que trajo a Andrés Pérez al Soleil, para que tú veas las cosas Qué como son, potente. Se cómo van se van entretejiendo, ¿no? entretejiendo, que se llamaba ella la... Espérate, ¿cómo se llama? La Claire Duhamel, ¿ah? Que en paz descanse, pero que trajo muchos artistas chilenos en el tiempo de la dictadura. Ah, ¿Mm? Trajo buenísimo. mucho, entre ellos trajo a Andrés, que vino al Soleil, Ajá. para que tú veas las cosas de raras. Y, eh, y ella también me consiguió la beca a mí. Es decir, Marsol escribió una carta, ¿ah? Y me becó el gobierno francés. Qué ¿Mm? lindo. Y esa es la historia con mi maestro, en el fondo, que está el primer maestro, segundo maestro, tercer maestro, Marceau, también el hijo de Cruz lo conseguirá maestro, es decir, maestro, ¿entiendes tú? Sí, sí. Ah, y así seguí.
pero así, eso llegó hasta un momento, ¿m? Y un momento mágico además, que, porque con un amigo florenciano, Florencia, ¿Ya? italiano, ¿m? Teníamos muchos dúos, hacíamos como, ¿entiendes tú? Couple, Perfecto. en pantomima, Ajá. es decir, a dos, ¿ah? Y empezamos a hacer clases en Toulouse, mi hermano llegó a Toulouse también, a hacer Ok. teatro de calle, el Pedro, imagínate. Y estuvimos dando clases en Toulouse, estuvimos dando clases en Alemania, donde él había estudiado, y estábamos dando clases, no sabíamos, y esperando porque habíamos terminado con la mujer de él, que hacíamos obra, ¿entiendes? Ajá. Yo hice 3 obras con ella en el verano, Perfecto. en Montepulciano, ¿ah? En la Toscana. En la Toscana. Claro, donde van a ir ustedes, al lado de Florencia, ¿ah? Ajá. Y su papá vivió en Florencia y era director de orquesta, el Piero Ajá. Bellucci, ¿ah? Y ahí pasó toda una época y de repente nos encontramos con Andrés, que nos conocíamos desde Chile, ¿Ya? ¿m? Porque yo entré a la escuela de la Universidad de Chile cuando él iba saliendo. Entonces Perfecto. yo me tocó la suerte de estar con él, de ver el tercer curso que lo llevaba un gran maestro que se llamaba Guzmán, Eugenio, ¿Ya? ¿m? Guzmán, que era casi el más grande que iba quedando, porque todos los otros estaban exiliados. Estaban ¿entiendes? exiliados, ¿Ah? claro. Y ahí en ese curso estaba Alfredo Castro, estaba Aldo Parodi, estaba el Patricio Broski, ¿ah? Estaba Andrés Pérez, ¡Ay, qué potente! era un curso, Increíble. claro. Ajá. ¿Y ese grupo iba saliendo Iba cuando, saliendo cuando yo iba entrando, cuando tú ibas pero tú entrando? podías ver los trabajos, ¿entiendes? Tú, es Claro, decir, de ellos, y claro. después, bueno, es decir, no sé, muchos azares en la vida, ¿entiendes tú? Porque Sí. Noisbanter vivía en una casa preciosa en compañía entre esperanza y libertad, ¿ah? Perfecto. Sí, Ajá. en compañía entre esperanza y libertad, una casa viejísima, grandísima, y ellos vivían ahí también, algunos. Ok. ¿Ah? No sé si el Castro, pero si el Andrés, Aldo. Y, y nos Y encontrábamos, se entonces encontraban, empezamos a encontrar. sí, sí. Y luego yo lo encuentro acá cuando viene al Soleil, me invita a ver una obra del Soleil, me fascinó. Yo no lo conocía al Soleil, yo no salía de la escuela, es decir, No salía de la escuela. la escuela Ajá. empezaba a las 9 de la mañana y yo me quedaba hasta que me echaran de la escuela. Como hasta las 10 de la Claro, noche, así claro, como. tenían que echar, ¿ah? Y empecé a dirigir también en la escuela, que eso Ok, fue bueno, ¿ah? sí. A dirigir empezamos en el primer año éramos 40 y terminamos con diploma 3, ¿entiendes tú? Así era también Así de severa. de severa, estricta. Sí, como Claro, impecable así la claro, técnica. y claro, Ajá. las cabezas iban volando, ¿entiendes? Rodando así como. Claro. No, Y, y esto de enseñar, mm. ¿se surge desde allí o se te viene desde niño también? Lo de enseñar yo creo que de todas maneras viene desde el colegio, porque en el fondo yo estuve en un colegio en San Pedro Nolasco con unos Perfecto. curas al Sí. principio, hasta cuarto medio, Ajá. y este cura le gustaba el teatro, Ya. ¿ah? Entonces nos hacía hacer teatro y hacíamos sketch y cosas así, ¿ah? Genial. Ah, chistosa, le gustaba que peleáramos también, si nos poníamos a discutir, ya, pónganse y peleen ya. ¿Ah? Era un cura Como bien hacer loco, un drama, así como. claro, un cura bien loco, así, y bueno, gracias a Dios que yo no me metí al seminario, pero, pero, y después yo seguí en Las Tarrias, que tenía un gran teatro, un anfiteatro grande, Ajá. bellísimo, con mucha altura, así, con un gran escenario, ¿no?
Y ahí seguí haciendo. Y ahí conocí a este amigo que estaba con Noisy Band, que era un poco mayor Perfecto. que yo, ¿ya? Pedro Aravena. Y Pedro Aravena y Juan Ovilinovich ya habían empezado con Noisy Band y ahí llego a Genial. eso. Entonces, pero a mí ya me gustaba dirigir cuando chico, y el otro escribía y yo Lideraba, dirigía y, dirigía sí, y actuaba actuaba, claro. y era Chiquito. desde muy chico, Ajá. yo me ponía delante ponía una vitrola de mi abuela que teníamos en la casa viejísima, ¿Ya? ¿ah? Y al lado había un baño que era el baño de visita, ¿ah? Que había un espejo. Entonces ¿Ya? yo ponía una canción y me ponía frente al espejo y la cantaba así, pero sin cantarla, Así así, como con el puro cantaba. gesto. Entonces tú, claro, y como si yo estuviera cantando, porque además tenía muy mala voz, yo tenía, desgraciadamente, cuando, cua- cuando cantaba ya era orejas de tarro, así, pero totalmente. Ujú. Entonces yo, para darme el gusto de imitar al cantante, de esto, a Adamo o a qué sé yo, en esa época, en los años... Eso era cuando estaba bien chico. Ajá. ¿Mm? Sí. Entonces esa cosa empezó, después siguió en la escuela, en el estudio de Perfecto. Marceau, Sí. ¿ah? y, y después pasa algo también mágico que nos encontramos con Andrés, ¿m? Ajá. Nos encontramos con Andrés y la cosa fue la siguiente, es decir, que Andrés nos vino a ver, ¿m? Ya. Eh, y nos dijo, Arián, él ya estaba metido, ya estaba actuando, ¿ah? Ah, La primera vez que yo fui a ver, no, estaba de discípulo ahí, ¿no? Tranquilo nomás, ¿entiendes ok. tú? Pero era alguien con mucho talento y inmediatamente subió muy rápidamente y empezó, se esforzó con el francés, ¿entiendes? Porque había que hablar y esto. Y él nos dice, mira, Arián, nosotros esperábamos la obra, hacer la obra, habíamos terminado en Múnich y teníamos la obra, por ejemplo, en el mes de marzo. Entonces nos quedaba como todo un tiempo en el aire. Dice, Arián Mushkin va a hacer un curso, un taller, ¿ah? Perfecto. ¿Mm? Sin decirnos nada. Ah, así que si quieren venir, vengan, no Venga. tienen que inscribirse, ¿no? Ya. Y eran los talleres de 200 personas, pero bueno, ahora de 300, cuando se hace de todo, tipo como estaba en Chile, tú debes saber, ¿ah? Como, y la cosa es que fuimos los dos Ya. a ese lugar. ¿M? Fuimos los dos al Soleil. ¿M? Ajá. Yo había visto los Shakespeare y me habían impresionado realmente estéticamente. Encontré un trabajo maravilloso a nivel de costume, a nivel de espacio, Ah, espacial, así, perfecto. una cosa con el Sí. espacio muy bella. ¿M? La cartoucherie. Y damos, es decir, estamos en el taller, pap, y la cosa es que fue tan cómico porque estábamos estaba la mujer de mi hermano, Ya. que era una francesa, pero que venía de otra escuela, además de Grotowskiana, Sí. ¿ah? Y hicimos una improvisación, Ducho, Bellucci, yo y ella. ¿M? Ok. Y salió ella al principio, y nosotros estábamos detrás de la cortina, Ya. ¿ah? Y salió ella y el Arián y empezó a cantar. Y la Ariana empezó, ¿por qué estás cantando? ¿Qué te pasa? A ver, ¿cuál es? ¿Ah? Porque era así, la Ariana era ¿ah? Y nosotros alcanzamos a dar una vuelta así, ¡ta! Para afuera todo. Y dice, váyanse. Tú durabas como 3 minutos si no agarrabas, no lograbas tomar el asunto o Ajá. interesarla o interesar a todos, porque Ajá. Al espectador, era así como. evidencia, Sí. éramos todos alumnos ahí, Ajá. pero no, no.
no estaba no calificaba. no, claro. Y yo quedé, pero muy frustrado, así, y me quedé ahí toda la noche. Entonces, hasta que en un momento había que hacer esto que está haciendo tan mal este niño. Decía, ¿Ya? ¿ah? Yo le dije, yo andaba así con el brazo, como que se me iba solo el brazo, yo tenía que hacer así. Lo Qué único que nervio quería estar ahí. era claro, porque no había podido. Y ahí empezó como una cosa bella con ella y pa. Y subiste al Y, escenario y... claro, y le gustó lo que hice ese día, el primer Ajá. día. ¿Y qué hiciste? Lo que pasa es que era como el sastrecillo antes de esto. Era una salida con había una cortina, era muy bella, una cortina balinesa. Ya. Balinesa, sí, puede ser. Sí, no me acuerdo, sí, pero era muy Ajá. de seda. Y tú te ponías atrás y salías por un lado o Sí. es decir, en el fondo tenía la posibilidad como de salir de un teatro y entrar y salir y volver a Ajá. entrar y volver a salir. Ok. Un juego, tiene que Sí. pasar. Y ahí hicimos, este niño estaba haciendo como el sastrecillo. Ya. Entonces estaba con ella y le miraba el vestido y, y decía, Madame, me, y ella como que no le gustaba, pero él la trataba de convencer. Esa era una cosa Ok. como... mm, y ese fue el reemplazo que yo hice y después y a ella le gustó y me siguió. Me dice, tú haces mimo, me dijo. ¿Ya? Ah. Bueno, y ahí fue un Genial. juego con ella maravilloso. Ella tenía dos grupos, entonces eh, a mí me balanceó como quiso. Es decir, que me ponía en el grupo número A, al otro día me bajaba al B, al otro día me subía al A, después me volvía a bajar al B y al final ya terminé en el B y quedé cansadísimo, no quería Agotado. nada más, no quería ni saber porque donde marchó éramos los chuchú, antes de esto, donde marchó nosotros. ah, nos respetaban mucho, Ducho y a mí. Entonces, que Y nos acá queríamos, no. aquí nada, que decir, era uno más. Y fue divertidísimo porque en el fondo ella eh, andaba buscando un reemplazante para el Cianuco, Ok. que era una obra donde trabajaba Andrés. Ya. Y Y terminé yo en el B y más choreado, pero ya no quería saber más de nada, me quería ir, ¿no? Frustrado. A hacer el mismo, en serio. Ajá. Ah, y, y te pasan un papel, y me pasan un papel y me dicen, ya, bueno, ¿te gustaría hacer otro stage? Ya está, marcabas tú. Ah, te gustaría? Y una de las preguntas era, ¿te gustaría entrar al Teatro del Soleil? ¿Mm? ¿Ya? Sí, Sí, como en el cuestionario. el Así como... cuestionario que te ponían, que habías pensado el stage bueno, más o menos, Ok, como una malo. evaluación, así como... Claro. Y yo, ¿te gustaría entrar al Teatro del Soleil? Y dije, estás loco. Y lo dejé vacío. Lo- Vacío. sí, porque ya era mucho mucho el columpio, como se dice en El Chile, el columpio para columpio. allá, para Ah, acá. Mm. Y de repente llega un brasilero que estaba en la compañía y me dice, y yo estaba mirando un espectáculo de Catacali al final, y me dice, oye, ¿tú eres Mauricio? Sí. ¿Y por qué no marcaste aquí? Y dije, no, ¿cómo voy a marcar? Si no me atrevo, tengo que prepararme para hacer quizás varios cursos con ella para poder realmente decir, no, márcalo nomás, y tal.
Lo marcaste. Y lo marqué y yo salí enfermísimo, me fui a Toulouse, me resfrié, esa cosa de cansancio así enorme, Agote, sí. de agotamiento, ¿entiendes? Ajá. Total Sí. agotamiento. Y como a la semana y media, a las 2 semanas me llaman. Ya. Tac. Yo había dejado un teléfono y me llamaron para otra audición. Y ahí ya era la audición, ¿entiendes? Era la audición para buscar el reemplazo. ¿Ya? Yo había visto la obra, porque yo había ido a ver la obra, la conocía porque había ido a ver a Andrés, que hacía un gran personaje, no uno, varios, ¿verdad? Ajá. Y hacía un gran personaje, hasta Mao Zedong, que era la historia de Camboya. Ok. Hola. Del príncipe de Camboya y de los Khmer Rouge, ¿entiendes? Ajá. Toda esta gente que mataron, que encontraron cantidad tú sabes, Sí. toda la cantidad de huesos y los Cráneos. cráneos con el Khmer Rouge en la época. Y eso contaba la historia y duraba como 8 horas la obra. Y, que era larga, sí. Y ahí voy, ya. A la audición. Sí, a la audición, pero ya no éramos 100 y tanto, 200, como éramos 20. Ok. Y el Ducho también, voy con Ducho también. Ya. Y empieza, ¿no? La cosa y ya. Y ahora y esto, y sí, que no, y sí, que no, y esto y lo otro, Y en el fondo ella jugaba como quería, ¿sabes? Ella le fascinaba jugar. Y hasta que ese reemplazo, al final, estábamos haciendo casi 3 o 4 personas. Ya. Desde 20 se llegó como a 4. claro. Sí. Y yo quedé. ¿Entiendes esto? Genial. Y yo quedé, y mi amigo, el Ducho, que era mi Florentino, el Florencio, que era mi compañero, no quedó, y yo estaba pero tristísimo, porque no separamos un tiempo, pero a ella le gustaba a él también. Pero él era, yo tenía más cara quizás yo quedé porque tenía más cara podía ser más un camboyano, Más ¿entiendes? nativo, claro. Puede ser que sea por eso, ¿no? El teatro es así, El teatro, sí. ¿te das cuenta? Y ahí me quedé con ella, pasaron cosas, y me quedé hice otra obra, hice una película, hice 2 horas con Andrés. Después hicimos La Indiada, donde él hacía Gandhi. Y yo era el que llevaba a Gandhi en un carrito, yo era como el intouchable. Pero teníamos unos diálogos juntos, era muy bello bonito. trabajar con él. Era bastante bello y generoso. Y bueno, pues estábamos ahí y todo pasó bien y todo su ciclo. Y fue su ciclo, sí. Y yo lo terminé ese ciclo, pero ¿qué pasa? Que en un momento, cuando parábamos nosotros, me fui a Chile. Ya. Y eso fue el año 87. Y yo, mira, llegué al año 80 y no volví a Chile hasta el 87. 7 años más tarde. 7 años más tarde, claro. Me vinieron a mis padres, no sabían dónde estaban porque yo me venía por 3 meses y no volví más. Sí. Entonces vinieron a ver toda la familia y a Madrid vino ya inmediatamente, llegaron el primer año, así como a ver si yo estaba vivo, así, y yo estaba muy bien, ¿no? Y quedaron tranquilos. Sí. Y después cuando le dije me venía a París, que
estaba estudiando y me habían elegido para becarme, decir un poco Marzoy y esto, bueno, se quedaron tranquilos. Tranquilo, Sí. sí. Así que así fue. Y con Arián tuve un ciclo, y cuando yo me fui a Chile, Sí, el 87. claro, el 87 fuimos con mi hermano, que mi hermano igual entró en el Soleil, pero esas cosas son más raras. Mi hermano es historiador de teatro, ¿entiendes? Ya. Un doctor en historia del arte. Ajá. Que fue también director de la Universidad Católica Este en hermano su es tiempo. más grande, más... Más grande un año. Un año Sí, más grande que tú. más Ok. grande. Y él un día me va a ver al Soleil y las comidas eran como con mucha gente, ¿entiendes tú? Y llegó mi hermano y justo partíamos a Chile, partíamos a gira a Amsterdam y partíamos a Haifa, a Jerusalén, y a otra parte, a España, toda una gira. Y justo faltaba alguien. Y mi hermano vino a almorzar, te lo juro, conmigo. Y de repente a la Ariana le gustó, porque se la Ariana así, ¿entiendes? Y me dijo, oye, me dijo, ¿quién es este niño? Es mi hermano, le dije yo. Tu hermano. Y después al final de todo me dijo si yo le podía preguntar si. Y yo dije, pero no es actor, mi hermano. No importa. Tú le enseñas, le dije. ¿Tú le Tú le enseñas? enseñas lo que tiene que hacer, sacar una silla y meterla así. Pero ella, si no había esa silla, el tabló se le desconfiguraba. desconfiguraba completamente. Así que estuvimos con él juntos y me dijo, no te molesta que no esté aquí. Me lo preguntó así. A mí que me iba a molestar, me fascinaba. Al revés, claro. Al revés, estábamos muy bien, vivíamos juntos y vivimos juntos. Y se quedó a la segunda hora, a la indiada. Okay. Pero él tenía una relación bien bella con ella y menos ¿entiendes? Esta Como no era tensión, actor, claro, claro, esta que la tensión de tensión estar en te pongo, te saco, claro. de tomar el personaje, de realmente, de encarnar el personaje, en el fondo, que lo que busca un actor, es transformarse, poder transformarse completamente, no ser tú mismo, ¿entiendes? Claro. Y eso, pero en Chile, ¿qué pasó? Voy el 87, voy a Valparaíso y ahí había un centro cultural que lo llevaba un porteño, un poeta porteño, el Moro se llamaba, que se vio, lamentablemente, Enrique Moro, y tenía un centro cultural y yo hice un taller. Y ahí empecé a conocer gente, y luego volvimos para terminar otra gira con la Ariana, no sé qué cosa, tuve que venirme y eso fue en Valparaíso. Y después hice otro taller y partí con Claire. Nos conocimos en el Soleil, además, en el Soleil. para que tú veas. ¿Por qué nos conocimos en el Soleil? Que es la cosa maravillosa también del teatro y la vida, cómo están juntos. Es porque yo tenía papeles de estudiante. Entonces, el papá de la Claire era un juez y alguien que trabajaba en Matiñón con el primer ministro, era de los consejeros, entonces tuve varios primeros ministros. Y muy amigo de la Mushkin. Y entonces la Mushkin lo llama a él para que me haga, los papeles de residencia, claro, ¿no? Así, ¿no? Claro, de pasarme del estatus de estudiante, que yo no podía trabajar a horas completas con ella. Perfecto. Entonces, rápidamente me veo en la prefectura sentado ahí y con esa mujer que yo todos los años tenía que ir a ver a una señora
Ay, quiero una lata, voy a hacer una cola y mostrar que yo sí estaba Estudiando. estudiando durante, qué sé yo, 5 años. No, no, y de repente me encuentro con ella, como me encuentro contigo, Ajá. pero al lado del prefecto y voilà, y le dije, ya háganle los papeles a este niñito. Porque se lo había pedido al área. ¿Ah? Genial. Así que ahí lo conozco yo a Luis Joanek, un hombre maravilloso. ¿Ah? También se nos fue. ¿Ah? Y luego conozco a su hija. Claro. Y Fue comienza que, una historia de y amor. empieza una historia de amor. Oh, Y eso empieza en el Soleil. Eso fue el regalo más bello del Soleil, fue la Claire. ajá. ¿Ah? No, no los papeles de su papá, Genial. pero, y bueno, desde ahí estamos juntos. Y después partimos con Claire el 88, creo. Y Ok. dimos otro stage. Y en ese stage, el 88, y volvimos el 89, que ya no tengo, claro, y volvimos luego el 89, Ajá. ¿ah? Pero por poco tiempo. Perfecto. Y ahí, es decir, a mí lo que me llamó la atención cuando hice los talleres en Chile era la fuerza La que tenían fuerza. los jóvenes chilenos, Ok. ¿entiendes tú? ¿Ah? Que esa fuerza venía de la contención. Como ¿Te das toda cuenta? esta cosa reprimida, Claro, ¿no? de toda esta represión que había, que hablábamos al principio, Sí. todo esto lo tenían adentro, ¿entiendes? Adentro ese Entonces, como fuego. ese fuego lo tenían Ajá. adentro. Entonces, era gente que estaba como dispuesta a, a Sacarlo, así como una sacarlo, explosión, así como. claro. Y ahí, cuando fui con Claire, también fuimos a Valparaíso e hicimos una primera obra. Genial. Y ahí apareció Agustín Letelier, apareció Joffre, apareció la Claudia Verdejo, que todavía está conmigo, Ajá. se trabaja como actriz y como costumier. Eh, Agustín, que ahora está en el Soleil, para que tú veas cómo son Oh. las cosas. Bueno, y mi amigo, Ajá. por decir lo del Ducho, para que no se me quede en el tintero, ah, el Ducho todavía está con mucho kilo, es decir, el que más ha durado toda su Genial. vida, todavía está con la Ariana, ¿entiendes tú? Qué potente. Sí, él está Sí. todavía con Ariane y yo sentí que en Chile había necesidad. Así que en el fondo, los 10 años, en el fondo, que entre lo que había vivido en Chile, lo que seguí viviendo con los maestros acá, ¿entiendes Ajá. tú? Ah, que fueron del 80 hasta el 88, ¿entiendes? Sí, po. Y el 89 o 90 hago una obra con 40 personas en el Matucana 19. Ay. Yo hice transfusión en un lugar underground y Po. ahora va a haber una exposición Ajá. en el mes de que estamos nosotros metidos en esa exposición porque es todo lo que pasó entre el trolley, toda la época underground chilena, Sí. ¿entiendes? Entre el trolley y el Matucana 19. No el Matucana Ah. 100, No, no lo tuve que hacer, el Matucana 19. 19. Genial. Y bueno, la cosa es que al final yo tomé una decisión muy fuerte, ¿entiendes tú? Porque no tenía ningún problema con seguir con Ariane. Ah, es verdad que me gustaba ser mismo, ¿entiendes tú? Y de Ah, todas maneras me faltaba eso de la palabra. Entonces, al final hice el Teatro del Silencio, hicimos con Claire, con Claire, sí. nosotros hicimos el Teatro del Silencio, que empezó con Transfusión. Ya. Y Transfusión la vio mucha gente, le gustó Ajá. con unos carretones de calle, era Ah, con carretones de calle, y eran, porque yo buscaba camas de hospital, ya. y fui a Chile como, ya con una mentalidad completamente absurda, a preguntar si podía arrendar unas camas
en la urgencia en el Hospital Salvador, imagínate, y me dijeron, señor, usted está loco, sabe que camas nos faltan a nosotros en Chile, y está pidiendo Sí. camas. ¿Mm? Ajá. ¿Para hacer teatro? No, no, no puede ser. Y ahí, te juro, iba caminando por una calle que el Salvador estaba la Posta, y después Sí. había una calle que se llamaba San Camilo, que era muy conocida Perfecto, porque sí. había toda una cosa como de prostitución en la noche, Sí, y había una feria, así es. una feria, y de repente veo, me doy cuenta, y veo un carretón, y lo veo vacío así, es porque sin mercadería, y acostado, Ajá. y yo le digo, pero pues, aquí están las camas. Genial. Y empecé a hablar en la feria, a preguntar, oiga, ¿y esto? Pero esto te lo pueden contar, el señor tanto arrienda, tiene como 400 carretones. ¿Ah? Porque los carretones ahora ya no están acachados con carretones Con carretones. porque ya empezaron a ver como las ferias trabajan más con camiones, con Claro, camionetas, ¿entiendes tú? claro. Pero ellos arrendaban a los hombrecitos Esto, estos que vuelan, ¿entiendes tú? ¿Ah? Que vuelan estos niños como que son maravillosos, ¿entiendes tú? sí. Y ahí arrendamos con Felipe Joffre, que sus padres tenían unos puestos, unas cosas en La Vega, ¿ah? Y me dijo de ir y lo llevamos y estuvimos haciendo esa obra Transfusión. Y luego yo volví, tuve que tomar la decisión de terminar todo el trabajo Ah, que estaba haciendo con Arián, por eso ajá. eran ida y venida, ida y venida. Mm. Y le dijo, me voy a ir porque necesito estar en Chile y Ah, necesito, no sé, necesito estar ahí estar en ahí. Chile en este Ah, momento, pues, es muy importante aquí. ok. ¿No? Y ella entendió y eso, voilà. Nosotros teníamos ya a Guillermina, nuestra hija. Hijita, Ah, sí. Es hija mayor ella. y claro, ella Ajá. tiene 32 años, la Ok. Guillermina, y ella es directora también de teatro. Directora. Qué Sí. potente. Y empezó a hacer teatro conmigo de los 11 años, ¿entiendes tú? Ay, Y Mateo también hizo un tiempo, de los 9 años. Eh, y así ha sido la historia, ¿entiendes así tú? ha sido la Como así ha historia. sido la historia y así, por eso luego a ver esta casa y hace 20 y tantos años que estamos acá y bueno, yo creo que nunca había estado tanto tiempo en esta casa Tanto tiempo en como, esta como en casa. la pandemia, porque Ajá. realmente no girábamos mucho, luego salió mala sangre, empezamos a girar y por todas partes, ¿entiendes tú? Y mala Perfecto. sangre vino a los festivales acá, Ajá. gustó mucho y giramos ahí apareció Carmen Romero, y Perfecto. estuvimos girando con la Evelyn y con ella por muchas partes del mundo. Y aquí conocí también un productor, un gran señor, Ya. que nos tomó para toda la parte francesa. Y Perfecto. luego viene Tacataca, y Ajá. luego vienen los premios del el APES y esto y Ajá. lo otro. Y luego yo decido, cuando ya vi que la gente que había un meollo fuerte, Ajá. yo dije, bueno, ¿por qué no? eh, y postulé a una ayuda aquí, Perfecto. ¿ya? Pero me dieron el dinero y yo me fui a hacer un espectáculo sobre Antonin Artaud, que se llama Así. Nanaki, Ya. ¿ya? Y lo hice en Emporchi, que ya no existe. Antes en Valparaíso había unos almacenes, Ya. ¿entiendes tú? Había un brazo de mar donde llegaban los barcos, que ahora son solamente hay contenedores, Ok. ¿entiendes tú? Pero antes eran almacenes de 2 pisos, Genial. trenos, eran viejísimos. Ajá. Y ahí, con la isla de Arévalos y con el alcalde y con eso, yo me consigo ese lugar y hago mi primera residencia
artística en Chile, Genial. pero con mi misma gente, con Perfecto. chilenos, éramos todos chilenos, la única Sí. francesa era la Claire. Claire. ¿Ah? Mm. Y de ahí ya habíamos estado girando por Europa mucho. Ajá. Había incluso gente que había partido después del Tacataca, así como pasar Mm. con los Sí. amores, con la vida, con esto y con lo otro, con los cambios. Sí. Y ahí se formó el grupo y yo dije, bueno, a ver, como ellos no han vivido realmente, porque no, cuando tú vienes en gira, a mí lo que me pasa, si tú quieres, yo conozco la mitad del mundo, puedo decir, Ajá. ¿ah? Pero quiero que conozco el lugar donde trabajo, que es Sí. la calle o en este momento, la plaza, conozco el hotel, eso, si hay un museo interesante o algo También. interesante, voy, si no, no. Si no, no. ¿Ya? Y el bar de la esquina, voilà. Eso es todo. Claro, esas como son mis giras, porque estoy metido en el... Exactamente, estás trabajando. Claro. Sí, Ah. sí. Mauricio, Mm. a mí me gustaría preguntarte cómo a lo largo de todo este tiempo te has vivido las pérdidas, las muertes de tus amigos, las pérdidas, los duelos. Muy fuerte, ¿no? Sobre todo de mi padre, que yo empecé a ir mucho a Chile también, trataba de ir mucho cuando se enfermó mi papá. Y en el fondo no me llamaron por teléfono y me dijeron que voilà, y viajé inmediatamente. Y luego, por ejemplo, la de mi madre, que fue ahora con el año pasado, con lo del COVID. el COVID, ¿entiendes tú? Y ahí fue más fuerte porque en el fondo como yo creo que todavía no he terminado el duelo, pues ser bien sincero, porque ni siquiera pude viajar. Exactamente. ¿Cierto? Entonces, me firmaron el entierro de mi madre en el Parque del Recuerdo y no pude ir a verla. Todavía no he ido a Chile todavía desde la pandemia, hace 2 años y tanto. Sí. Claro. Pero sí, también con Noise Band, pues, Noise Band fue muy fuerte, yo tampoco lo pude ver. Como Marceau partió también, por ejemplo, yo estaba en gira justamente y no pude venir a París, no pude, no, y era imposible. ¿Ah? No, sí, gente amada, es decir, es que el amor, ¿sabes tú? Yo siento que el amor es algo tan bello que no, que incluso con la gente que he amado en mi vida, ¿no? ¿Ah? Cuando ha existido realmente esa empatía del amor en sí, que yo la tengo por el teatro, la tengo, por ejemplo, por no nos olvida nunca. Es decir, a alguien que tú has amado ¿ah? Y realmente amado, lo sigues amando siempre. Siempre. Si realmente lo amaste. Si es una cosa que no, lo sigues amando. Es muy bello eso. Bien. Muy fuerte. Sí. Y desde esa perspectiva, que es como el otro lado, ¿no? La vida. ¿Cómo te viviste el nacimiento de tus hijos? Pero lo más bello que es ha sido lo más bello que los dos, porque los dos estuve con ella, con Claire, y los sacamos, y corté el cordón umbilical, y estuve yo en el parto, y estuve con la sage-femme acompañándola, y aparecer ese llanto, ese pulmón que aparece brutalmente, de repente es como uno de los cantos más hermosos del alma. Y luego
verlos crecer y verlos, y aunque, claro, yo después, no sé, han habido cosas tan bellas como con mis hijos, por ejemplo, con mi hija, que ahora es directora y que Ajá. trabaja profesionalmente y le va muy bien en París. Fue muy bello porque una vez ella me llamó por teléfono, Ya. nos llamó a los dos, Ujú. ¿entiendes tú? Y cuando estaba girando ella con su grupo, ¿entiendes tú? Y nos dijo una cosa que nunca, que me conmovió mucho, me emocionó, Sí. que me dijo, ahora entiendo vuestra ausencia. ¿Ah? Oh. Vuestra, porque yo como trabajaba además con Sí. Alcler, estábamos Ah. así y girábamos mucho y yo giré con ella, actuó mi espectáculo hasta que ya en el colegio no me permitieron más sacarla, ¿entendés? Porque si no, no podía, Aprobar, así como pasar de claro, si no curso. tendría que tener una profesora privada y andar conmigo en todas partes, ¿entiendes tú? Sí, sí. Mm. Entonces, pero esa cosa que te digan luego a Ahora alguien, entiendo. ahora te entiendo tu Ah, ausencia. tu O sea, por eso ausencia, te digo que sí. bueno, después, claro, el teatro, y cuando realmente hay un movimiento como el que Ajá, hemos vivido nosotros, tan sí. fuerte, ah, y pasa tan rápido la vida, de que bueno, te das cuenta, por eso te digo que yo quizás nunca había estado tanto en esta casa Como en la como en la pandemia. pandemia, Así como. ¿entiendes? Porque siempre Sí, partiendo, siempre la siempre maleta anda por ahí, partiendo. entonces, y se Sí. parte, y se va a hacer esto, se gira acá, Ajá. cuando se parte a veces por 3 meses, vuelve. ¿Mm? Bueno, Claro. ahora es tan grande y tiene su casa aquí atrás, tiene su estudio y son independientes. Ajá. Bueno, mi hija está en París en este momento, pero está mi hijo aquí. Así que Genial. Ajá. estamos bien, es decir, feliz. Feliz, Claro, porque sí. somos completamente independientes, pero cuando necesitamos algo nos acompañamos. Entretejidas, Sí. claro, Mm. sí. Ujú. Y yo quería preguntarte, quizá que me voy a otra zona, Ya, pero a es ver. como el cuerpo, Sí. el valor del cuerpo, especialmente las manos y el rostro. Mira, las manos y el rostro si tú se lo preguntaras a De Cruz, ¿Sí? ¿ah? ¿Qué me diría él? ¿Ah? Te, rete- Aparte te- te retaría. me retaría. Claro. ¿Mm? Entonces, Ah, no me digas lo que diría de Cruz. no. De Cruz era, es decir, el cuerpo, El ¿ah? cuerpo entero. El cuerpo en el fondo no, el cuerpo está dividido en órganos, ¿cierto? ¿Ya? ¿Mm? Entonces, los órganos son, pues, la tête, la cabeza, es un órgano, ¿cierto? ¿Mm? Hasta el cuello, solamente. Puede ser un órgano que actúa solo, tiene tiene un triple diseño, cada órgano, bueno, todo hablar del segundo, el segundo es toda la zona pelviana, los pulmones, el Ah, corazón, no, torácica. perdón, tórax, perdón, bueno, el tórax, y todo lo que está la emoción en el fondo, aquí está el pensamiento, aquí está la emoción, aquí está el deseo en la pelvis, Ajá. entonces, De Cruz decía, por ejemplo, de que un hombre, ¿m? ¿Ah? Podía vivir sin brazos, como es la vida, Sí, y sin piernas, sí. pero no sin órganos, ¿entiendes? Perfecto. ¿Mm? ¿Ah? Ajá. Y él colocaba, es decir, que no solamente colocaba, sino que él fue uno de los primeros que usaba una máscara, una malla, Ya. sin. Por eso era el problema con Marceau, Ok, ¿entiendes tú? ¿Ah? ok. Es decir, porque él, todas sus grandes pantomimas que tú puedes encontrar, cosas en Sí, internet, ¿ah? sí.
el árbol y todo eso, no está la cara No presente, está el rostro. está el cuerpo presente, la respiración, esa cosa Ajá. maravillosa donde lo- lo- las extremidades, que son los pies, los brazos y los pies, La piel. son las Sí. extremidades, ¿ah? Pero lo principal son los órganos. ¿Entiendes? Ajá. Y los principales movimientos que son la rotación, porque tú, sin darte cuenta, tú estás siempre en rotación, ¿ah? La inclinación, ¿te das Ajá. cuenta? La inclinación también, con cada órgano, Sí. ¿ah? Y la traslación Ok. del órgano, ¿cierto? El Ajá. órgano se traslada, así como el cuerpo se traslada, que es el cambio de peso. Ajá. Entonces, eso te diría de Cruz. Ahora, ¿qué pasa con Marceau? Marceau, como encantado, porque también como yo, me fascina Chaplin y me fascina el gordo y el flaco, no sé qué, hasta los tres chiflados me gustaban cuando chico. Entonces, Sí. todo ese tipo de cosas me moría de risa con esa gente. Eh, con esos grandes. eh, en el fondo utiliza mucho la expresión, ¿cierto? Ah, y por darte una idea, por ejemplo, para De Cruz existen 5 manos que son las principales, ¿cierto? Ya. 5. Con las 5 hay todo en las 5. 5 Perfecto. posiciones de mano. ¿Sí? Perfecto. Y por ejemplo, Marceau debe tener 500, o qué sé yo, 300. Ya. La mano de la Renacencia, la mano del pintor, la mano la mano que acaricia, la mano que rechaza. ah, ¿Entiendes tú? Perfecto. Ha ido. Y es por eso las dos escuelas han sido diferentes. ¿Entiendes Ajá. tú? Sí. Además que con él, con De Cruz, se aprendía lo que te digo que lo esencial, que es la gramática. La Y es por gramática. eso que yo, en estos momentos, yo puedo decir, si ya, incluso bueno, si mi cuerpo ya no es el mismo, por lo menos sí puedo explicarla y Ajá. tener un asistente o tener gente que lo pueda hacer impecablemente bien, Impecablemente, ¿cierto? como una Claro, gramática. Sí, la gramática como del cuerpo. una cosa así. Él viene de Leonardo da Vinci, Ah, del Tratado de Pintura de Leonardo da perfecto. Vinci, y eso es De Cruz. ah. Ajá. Y con Marceau era diferente, porque Marceau, mm, fuera que tenía muchas marchas, las marchas contra el viento, las marchas en la nube, la marcha en el sable, todo eso te lo aprendía también. También tenía su lenguaje, tiene su Ok. lenguaje, tiene su escritura. Ajá. ¿Ah? Pero también lo bello con Marceau era también de que él, eh, él se ponía delante tuyo y tú tenías que seguirlo, ¿entiendes? Ah, Entonces, qué bonito. y él hacía su pantomima así, Y tú lo y seguías. todo el mundo lo seguía, es decir, no, toda la Ah, clase seguía exactamente el mismo gesto, hasta que se puntuaba ahí. Y la ok. respiración. Ah, y es eso, te das cuenta, porque en el fondo, cuando tú estás con alguien tan Ajá. cerca, ¿no? Ah, en el sentido de este trabajo con el cuerpo, porque tú me Claro. estás hablando del cuerpo, Sí, sí. es Trabajo con que, es que en el cuerpo. fondo tú lo sientes respirar, lo sientes como Ah, todo. Y The Crew, por ejemplo, al final, cuando yo lo fui a ver a los 87 años, 87. estuve con él como un año cuando podía, eh, ya empezaba a cantar, cantaba, así, se movía Y y no, no, exhalaba con no, sonido, así claro, con como. sonido, todo era con, Ah,
con sonidos sin palabras. Sin ¿Mm? palabras. Sin palabras. Ninguna de las dos escuelas tenía palabras. Tenía palabras. Ninguna, ninguna. Sí. Y Marceau no soportaba. No soportaba. Pero le fascinaba hablar como a mí. Imagínate que ya estamos hablando más de una hora. Genial, genial. Y así fue, así es. Así es. Así es la manera de dar este arte. Luego, lo bueno también de una manera que cuando tú, es como la técnica, en el fondo, es la base. La técnica es la base. base. Es la base. Sí. Pero luego hay que saber olvidarla. Porque ahí viene la actuación. Perfecto. Viene el otro. Y quizás ahí está la gran diferencia entre que en ese Marceau que fuera de su personaje VIP, que es muy conocido, ¿entiendes tú? Con el sombrerito, él tenía una compañía donde estuvo Jodorowsky, ¿entiendes? Una troupe. Él tuvo una troupe hasta que parece que le fue mal con la troupe económicamente y ahí se dedicó a hacer su solo, que se murió haciéndolo. Se murió haciéndolo. Claro, se murió haciendo el solo. Al final tuvo una compañía que yo no pude entrar porque yo estaba con el Teatro del Silencio, yo ya me había casado con el Teatro del Silencio y con la Clera. No podía como irme, aunque me dieran muchas ganas. Estaba muerto de ganas de ir de irme con ella. De ir con la compañía. Pero no pude, porque no podía dejar el silencio. No podía dejar el silencio, claro. Sí, y en ese sentido, el valor del silencio. Es enorme para mí porque en el fondo he recibido mucho. Por eso digo de que esa fuerza, que en el fondo al principio fueron estos jóvenes chilenos, ¿entiendes? Y ahora son de todas partes del mundo. Dice que la compañía cuando nos juntamos, es decir, la obra yo creo que la más pequeña que hemos hecho hemos sido 22, ¿entiendes? Y hemos llegado a ser de 35 Qué en escena. Y ahora tenemos otra manera de trabajar, que empezamos hace tiempo con eso, que fue con un trabajo que hicimos en las comunas aquí y que luego yo he repetido en Chile. Que fuera de trabajar con el grupo, con mi grupo, trabajo también con gente, invito a alumnos o gente común y corriente, así como a ti, ya ven, trabaja conmigo en el coro. Genial. Y en el fondo te tienes que meterte completamente, prepararte y vives con la compañía. Y eso lo hemos hecho en 2 o 3 últimos espectáculos, y es una cosa muy bella. Entonces se convierte de que los 20 que somos, por ejemplo, de repente entran 40 más o 30. Qué potencia, es como que se abre. Son 70 personas que están y claro, y son locales. Y locales. Que es muy bello que al ser local, porque pueden poner niños, también gente de la tercera edad, sin ningún problema. Perfecto. Y lo maravilloso es de trabajar, sobre todo en las comunas, con la gente del lugar, es que como ellos actúan, pero actúan, tenemos se el producen vestuario, todo, claro. tenemos el vestuario, qué sé yo, 60 trajes, depende de la obra, a veces se tienen que cambiar trajes incluso, eso ha sido la última obra que terminamos, la terminamos en Seúl y en Chile, que fue el Capo Cementerio, Rumbo al Cementerio. Rumbo al Cementerio. Sí. Que fuera
la última obra que yo di en Seúl, y luego la hice una sola vez en Chile, porque hice O Socorro con la Carmen Romero, Ajá. y luego hice El Capo Cementerio, lo hice en la expresión en el parque, que ahora se llama Parque Cultural de Valparaíso. Perfecto. Mm. ¿Y cómo te viviste eso, ¿Ah? Mauricio? ¿Cómo? Haciendo esa obra en la expresión. Bueno, yo la expresión hice la primera vez que se actuó realmente en la Ajá. expresión, yo hice Alicia Underground, lo que estábamos hablando. ¡Oh! Claro, yo hacía ese hoyo, hacía una circunferencia de 5 metros, ¿entiendes tú? Ya, ¿Mm? Excavaba, llegaba una excavadora, ¿entiendes tú? ya. Y Como una excavaba, retroexcavadora. retroexcavadora, bueno, ¿Ya? ¿Sí? ¿sabes? Y hasta 1,40 m, es decir, te llegabas como por acá, ¿Ya? depende de si era más grande o más chico, pero con Sí, sí. una parte para bajar, y al final había un túnel y más allá, como de más o menos, eran como porque el chapitó el que tenemos una carpa de circo, ¿Ya? ¿ya? Eh, y lo poníamos encima, ¿Ya? ¿entiendes? Y lo Sí. poníamos encima del hoyo. Y esa obra yo la inventé en el fondo, se, se llama Alicia Underground, Ok. Alicia bajo tierra, Bajo la bajo tierra. la tierra. Y en el fondo luego habla de la grande utopía, aparece hasta Salvador Allende al final en esa obra. Ya. Ah, Genial. y viajó mucho, increíble como... Yo creo que en estos tiempos va a ser más difícil encontrar eso. ¿Ah? Yo es lo ¿Verdad? que tengo como miedo, pero no tampoco miedo, pero sé que va a ser difícil encontrar con la crisis que hay, ¿entiendes tú? Sí, Con la sí. crisis, encontrar esos tiempos dorados de donde tú podías estar viajando con 40 personas, ¿entiendes tú? Y metiendo 30 más Y abriendo el y espacio como a abriendo, la comunidad para que claro, entrara al teatro, claro, ¿no? Como... claro. ¿Mm? Sí, sí. Es por eso que... Y el chapitón en el fondo lo compramos por Alicia Underground, porque en el fondo nos salía más A económico cuenta. a cuenta, porque se giró mucho. Fuimos a Roma, como te A decía, Roma, a Roma y sí. al Estadio Nacional. Oh, ¿Entiendes tú? Y yo ajá. te contaba Fuera de esa cámara me historia contabas esto. Cuéntalo terror, acá, a ver. claro. No, de que en Roma, claro, estábamos en el Santa Eustache, que es un barrio donde había mucho artista. Era un barrio donde a Pasolini le gustaba mucho. Eh, Está lleno de ánforas. ¿Tú te acuerdas en Roma de repente tú ves los muros llenos de ánforas, Llenos ánforas, de ánforas, ¿ah? sí. Entonces en el espacio baldío que estuvimos en Roma, eh, tuvimos que ir con un antropólogo y perforar y, Y chequear y que no. chequear, yo no sé cómo chequearon, ¿ah? Para no encontrar algo, una Nada. ánfora, un pedazo de ánfora, no se podía armar la Oh, obra. qué nervios. Y en el otro lugar que fue nervioso también, bastante nervioso, fue en el Estadio Nacional, porque el Estadio Nacional lo hicimos en esa esquina que queda en Grecia con, no sé, ¿cómo se llama la calle? Ok. Justo, que es una parte del lado del estadio, Ajá. no en el estadio, Sí, sí. al lado. Ahí colocamos la carpa y también se hizo el hoyo justamente cuando el juego humano, creo que se llamaba, andaba haciendo las Sí. excavaciones profundas y buscando los Sí. cuerpos de los Lo de los desaparecidos, desaparecidos, por sí. supuesto. ¿Esa obra en ¿Mm? qué año fue? Esa obra fue el año 2010. Espérate, Claire sabe más que La yo, Claire pero sabe. sí. Pero era el tiempo en que estaban haciendo excavaciones Claro, era justo, buscando pero te juro cuerpos que de claro, y detenidos por eso que desaparecidos. teníamos un miedo enorme de De encontrarnos con encontrarse algo con alguna como tú reminiscencia. sabes todo lo que pasó en el estadio, Sí, ¿entiendes tú? sí. ¿Ah? Y, y claro, y esa obra
que yo la hice en un pueblo muy pequeño, en un pueblo de aquí, del sur, que hay, qué sé yo, 1.700 personas, había como máximo. La hice en un lugar que era una gran casona, como un castillo, así, pero más, no castillo, sino que esas casas Casas grandes, enormes. enormes, que estaba iba a ser un museo del títere, ¿entiendes? Ya. Y en el patio de eso, donde estaba, y aquí pasaba la ribera, hicimos, yo tenía en la cabeza, no sabía, yo no sabía mucho a dónde iba, Ya. completamente, Ok. no tenía el script así, te juro que ah, no era que había escrito todo, Ajá. pero llego al pueblo, y como un pueblo tranquilo, de 1.700 personas, y yo le digo, sí, bien, al, el alcalde nos ayudó con un amigo mío que se ocupaba de la región, y yo dije, ¿qué es lo que quiero? Y me dice, yo ¿sabes? Quiero un hoyo aquí, ¿ya? Ya. Quiero un hoyo de 5 metros de diámetro por 1,40 m, le dije. Ya. Ya, me dijeron que sí. Yo dije, no, me van a mandar a mí, me van a decir, usted está loco, Ajá. ¿ah? Como en el ¿Mm? Hospital Salvador. Claro, usted está completamente loco, ¿cómo se le puede ocurrir? Y lo hicieron, y después yo pedí más encima la trinchera, La cuando trinchera. llevé la carpa, ¿entiendes? Ajá. ¿Ah? Y la carpa se puso encima, así, tac. Perfecto. Y, y al final yo dije, bueno, quizás vamos a hacerla aquí. Y estábamos invitados a Aurillac, al festival más grande que hay de teatro de calle en Francia. Y yo creo que no en el mundo, pero digo, Francia es de todas maneras el más Sin grande, duda. Aurillac. ¿Mm? Que nosotros estuvimos en residencia mucho tiempo, estuvimos como 12 años, pero no viviendo, ¿ah? Yo Ok. nunca he dejado París, pero ida y vuelta, ida y vuelta, ida y vuelta. Ajá. Y, y fuimos a ese lugar, y la gente quedó fascinada, y la gente compraba eso. Había que llevar la carpa, la gradería, eh, llegar allá a hacer el hoyo, Montar la carpa. montar la carpa, los platos sobrepuestos en las puertas para los músicos, ¿entiendes? ¿Mm? Qué Ah, potente. no, claro. Y giró mucho. Qué lindo. Estuvimos bueno, Roma fue fuertísimo pero estuvimos con esa obra en Polonia, estuvimos ¿cómo se llama? En Varsovie, estuvo también en qué otro lugar, en España, eh, ¿en dónde más? Estuvo por todas partes ahora, estuvo en Latinoamérica, donde la hice esa obra, en Chile, de todas maneras, De todas y de maneras. Chile, creo que en Colombia. Genial. Colombia hicimos, sí. ¿Mm? También. Y esos son los sueños que de repente como te aparecen así, la imagen, La ¿entiendes? imagen. Y de la Sí. imagen viene luego el contenido de la imagen, Ajá. ¿entiendes? Perfecto. ¿Ya? Perfecto. Que me costó entender que lo que era, y hasta bueno, Lewis Carroll tiene una obra que se llama Alice sub terre, Sí. bajo tierra, Así es. y Ujú. tiene también la Alicia en País de la Maravilla. Ajá. Sí. Entonces yo me agarré de Alicia Underground, ¿ya? Que así se llamó al final, y para pasar por una historia de Louise Michel, que Louise Michel es una gran mujer, una francesa revolucionaria, maravillosa, Ajá. hasta Salvador Allende Hasta salía Salvador verdad, Allende. claro. De más. ¿Mm? Así que, Mauricio, dígame.
Se nos ha ido el tiempo. De todas maneras, yo sabía, de todas maneras que se fue. Se nos ha ido el Se, tiempo. se nos fue un poco mucho. Pero, No, estamos bien. ah, Y yo quisiera hacerte la última pregunta, que es como que me queda pendiente. Es como tu relación con el espacio, a propósito del mimo que sí. juega con los límites en el espacio. El espacio, yo creo que el espacio es casi lo fundamental. ¿Entiendes tú? Empieza a ser desde las primeras obras en la calle, ¿entiendes tú? Es cuando tú ya pasas a hacer en la calle una obra con o metes escenografía o hay cientos y tantas personas contigo, ¿entiendes tú? Ya esto empieza como a tener la importancia completa, ¿entiendes tú? Lo que el espacio te da. Lo que el espacio te da. Claro, lo que el espacio da. Aunque, por ejemplo, Mala Sangre, o Tacataca, Mon Amour, que fueron obras que eran fijos, ahora yo empiezo también a hacer deambulación y fijos. Pero lo que más me fascina ahora del espacio es trabajar con él, con lo urbano, es decir, con lo que ya está. Con lo que ya está. ¿Entiendes? Y toda la última experiencia que he hecho, tengo que tener aunque sea un edificio, si es un bloque de cemento, es por algo que ese bloque de cemento está ahí y porque tiene una importancia, y quizás porque la gente sale por las ventanas, o entran o salen, y es decir que el espacio empieza a ser para mí y a descubrirse de esa manera. Y mucha gente lo hace, no soy que yo. Aquí en Francia hay una gran escuela yo he aprendido mucho con grandes compañías, viendo grandes trabajos como el Royal Deluxe, por ejemplo, soy muy amigo de él también, del Jean-Luc Concours, y claro, es decir, que tú aprendes. No se puede no aprender de los otros artistas, es decir, que es imposible que tú no aprendas viendo un cuadro, o imposible. Es imposible que algo no quede en ti, de lo que tú vives o amas o ves en su vida. Y el espacio en eso tiene una gran importancia. Genial. Mauricio, muchas gracias por esta preciosa entrevista. Qué bueno que te gustó, y yo estoy encantado de conocerlo y le agradezco mucho que se hayan trasladado a mi casa. Estoy muy contento de que te hayas tomado el tiempo de trasladarte y estar aquí. Gracias.